Hoy es 21 de diciembre, en unos días es Navidad, así que este viene siendo el sermón de Navidad para Familia Fiel. ¿Y saben cuál es la dificultad de predicar este texto? O este sermón más bien, que los cristianos llevan predicando un sermón de Navidad por siglos. Y no solo en Colombia, sino en todos los lugares del mundo el Señor ha llevado a su pueblo a predicar un sermón de Navidad. Así que decir algo nuevo, innovador, es difícil, pero cuando tengo un sermón muy difícil, tengo un as bajo la manga. Tengo un arma poderosa que quebranta los corazones más duros, mueve la sensibilidad de las personas, incluso las personas más argumentativas no son capaces de competir con esto. ¿Están preparados? Los de la virtualidad se la perdieron. Acabo de poner una foto de mi hija Catalina durmiendo con una terrible ternura. ¿Por qué comienzo con una foto de mi hijita? Porque un día Jesús estuvo así, durmiendo en un pesebre. Voy a referirme a esta imagen del bebé durmiendo en varios momentos del sermón, pero ahora que está Catalina ahí, solo quiero que piensen, o bueno, más bien yo pienso cuando la veo así durmiendo, ¿con quién se casará? ¿A qué se dedicará? ¿Qué hará con su vida? Todo eso viene a mi mente. ¿Usted se imagina todo lo que vendría a la mente de María y José cuando veían al niño durmiendo? Imagínense ver esa criatura durmiendo. ¿Qué pasaría por la mente de esta mujer? De eso habla una de mis canciones navideñas favoritas, se llama Mary Did You Know. A mí no me gustan las traducciones en español de esa canción, de otras sí, de esa canción no. Pero la canción básicamente le pregunta a María, María, ¿tú realmente sabes a quién tienes entre los brazos? Ese bebé que duerme, ¿sabes quién es? Repite la pregunta una y otra vez y les leo una parte de la canción, dice, María, ¿sabías que tu bebé un día caminará sobre el agua? María, ¿sabías que tu bebé le dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu bebé calmará la tormenta con sus manos? Iglesia, hoy estamos reunidos de manera particular para celebrar, como lo estaba diciendo el pastor Juan David, la encarnación. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne y nació en un pesebre. Y para ello vamos a ir al pasaje más navideño de los pasajes navideños. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 18 y luego vamos a leer hasta el final del 1 y luego todo el capítulo 2. Mateo capítulo 1 versículo 18 hasta el final del capítulo 2. A medida que leemos quiero que note que el texto tiene 5 cumplimientos proféticos. Esa es la estructura de este texto y se la doy desde antes para que usted se vaya guiando. El texto que vamos a leer son 5 eventos relacionados con el nacimiento de Jesús y en cada uno de ellos se repite la frase, esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Bien, Mateo capítulo 1 versículo 18 lo leo en la Nueva Biblia de las Américas y quiero que usted lo siga allí en su versión. Dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y pongan atención, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen,
hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahí está el primer cumplimiento, la Virgen concibe y da luz a un hijo, Emanuel. Vamos al capítulo 2, allí están los siguientes 4 cumplimientos. Capítulo 2 dice así: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho, con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Ahí está el segundo cumplimiento. Nació un gobernante en Belén. Vamos al tercero. Versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está el tercer cumplimiento. De Egipto llamé a mi hijo. El cuarto, versículo 16. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada, porque ya no existen. Ahí está el cuarto cumplimiento, gran lamentación, porque Herodes mató a los niños. Finalmente, versículo 19. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Y ahí está el quinto cumplimiento. Hermanos, esta narrativa sobre el nacimiento de Jesús es la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué Mateo enfatiza 5 veces que Jesús cumple la escritura? Todo el tiempo, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. ¿Por qué? Bueno, los judíos llevaban siglos esperando la venida de alguien. Estaban esperando que llegara alguien que iba a rescatar por fin al pueblo de sus pecados, de la esclavitud y del dolor. El objetivo de Mateo es decir que Jesús de Nazaret es el Mesías, es la persona que estaban esperando. Antes de este pasaje, si usted mira ahí en sus Biblias, hay 17 versículos al comienzo de Mateo 1. Ahí vemos la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús básicamente es: Jesús nació de Abraham, de David y del tiempo del exilio, donde hablaron los profetas.
¿Por qué Mateo está diciendo eso? Bueno, porque Jesús cumple las promesas más importantes de todo el Antiguo Testamento, las que estaban en Abraham, en David y en los profetas que hablaron en el tiempo del exilio. Así que el objetivo de este pasaje es decirle a los lectores: los anhelos que ustedes tenían en el corazón van a ser cumplidos por este niño que acaba de nacer. Y cuando lo leemos hoy, hermanos, el texto debe tener el mismo efecto en nosotros. Miren, hay una distancia bien grande entre los hebreos y nosotros. Ellos fueron criados escuchando la ley. Nosotros, no sé, fuimos criados, ¿qué? Escuchando Caracol. Pero no fuimos criados escuchando la ley judía. Sin embargo, algo sí tenemos en común. Y es que el Mesías satisface nuestros más grandes anhelos. Ese es mi mensaje para ustedes hoy. El Mesías satisface nuestros más grandes anhelos. Los judíos tenían anhelos y fueron satisfechos por el Mesías. Por eso Mateo es tan explícito. Se cumple el profeta, se cumple el profeta, se cumple el profeta. Y lo mismo tiene para decirnos hoy. Hermanos, Cristo satisface nuestros más grandes anhelos. Voy a usar el resto de mi sermón para hablar de 4 anhelos que Él satisface plenamente. El primer anhelo lo encontramos en el capítulo 1, versículos 18 al 25, y es el anhelo de salvación. Y ustedes pueden guiarse allí por el bosquejo que está en pantalla. Lo bueno de esta historia que acabamos de leer, hermanos, es que no tengo que ponerme a dar muchos detalles, porque gran parte de nosotros conoce la historia. ¿Qué pasa con José y María? Básicamente estaban comprometidos para casarse, y antes de que se casaran, de que se consumara el matrimonio, se dan cuenta de que María está embarazada. José, obviamente, ¿cuál es el pensamiento de él? Bueno, el niño no es mío, por lo tanto, es de alguien más. Así que él es justo y dice: tengo que abandonar a esta mujer, me ha sido infiel. Pero el Señor lo detiene en sueños y le dice: José, no te preocupes, ese hijo que ha sido concebido en el vientre de María es del Espíritu Santo. Y todo eso ocurre para que se cumpliera lo que fue profetizado en el versículo 23. Quiero que vean el versículo 23 nuevamente. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Nosotros que nacimos en una cultura católica, hemos escuchado muchísimas veces que Jesús nació de una virgen. Y en efecto, Él nació de una virgen. Eso es algo central en nuestra teología. Él no nace de José, Él nace de la Virgen, pero es concebido por el Espíritu Santo. Sin embargo, en este pasaje lo más importante, lo más enfático, no es que Jesús nació de una virgen. Lo más importante es que Jesús está cumpliendo una profecía. Y esa profecía está en Isaías capítulo 7. No vamos a leer el texto que está allá, pero déjeme decirle qué estaba pasando en Isaías 7. En Isaías 7, Isaías está hablando acerca de un hombre llamado Acaz. ¿Ha escuchado acerca de Acaz? Bueno, si usted no ha escuchado acerca de Acaz, no se preocupe, yo le cuento. Básicamente, era un rey malvado. Era un hombre que no confiaba en Dios. Y este hombre estaba en guerra con otros 2 reyes. En los tiempos del Antiguo Testamento había todo el tiempo guerras, y Acaz estaba en guerra con otros 2 reyes. Y Acaz resulta que, aunque era tan orgulloso y tan aparentemente fuerte, estaba terriblemente asustado. Les tenía miedo a esos 2 reyes. Lo irónico es que Acaz era el rey de Israel. Así que la pregunta es: ¿por qué Acaz no le pedía ayuda a Dios? Que Dios era el Dios de Israel. Dios le dice a Acaz: mira, yo puedo destruir esos 2 reyes a los que tú les tienes miedo sin problema. Solamente pídeme una señal. ¿Y Acaz qué le dice? No te voy a pedir ninguna señal.
¿Saben por qué? Porque Acaz no confía en Dios. Así que lo que Isaías le dice es, ¿tú no quieres confiar en Dios? Ok, igual te voy a dar la señal de todas maneras. Quiero que le pongan mucha atención a este texto. Isaías 7, 13 al 17, lo voy a leer. No lo busquen en su Biblia, sino escúchelo, póngale mucha atención cómo tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces Isaías dijo, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Póngale mucha atención. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, el rey de Asiria. Palabras más, palabras menos, Dios le dice, va a haber una muchacha que hoy es virgen, después ya no es virgen, de ella va a nacer un bebé y cuando tenga más o menos 2 años, cuando sepa desechar lo bueno y lo malo, esos reyes a los que tú les tienes tanto miedo, yo les voy a hacer así y los voy a destruir. Pero, como tú eres un incrédulo, te voy a traer un rey mucho más grande al que sí le vas a tener miedo y él te va a destruir a ti. Y eso fue lo que leímos en el último versículo, el rey de Asiria. Dios le dice, voy a destruir los 2 reyes a los que tú les tienes tanto miedo y voy a traer un rey más grande. ¿Por qué les cuento todo esto, hermanos? Porque para nosotros la palabra Emanuel suena muy bonito. ¿A quién no le suena la palabra Emanuel bonito? Dios con nosotros, tan lindo. Pero resulta que la palabra Emanuel eran malas noticias. Cuando Isaías dijo, le pondrá su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, le estaba diciendo a Acaz, Dios va a venir y va a venir con un ejército gigante y te va a aplastar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un orgulloso que no confía en Dios. Eso es lo que significa Emanuel. Yo les dije que les iba a dar 4 anhelos. El primer anhelo es de salvación. Y este primer anhelo es muy paradójico. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo somos igualitos a Acaz. Nosotros todos sabemos que no podemos solos. Todos sabemos que necesitamos ayuda, que necesitamos salvación. Acaz sabía que necesitaba salvación y por eso le tenía miedo a esos 2 reyes. Pero a pesar de que sabemos que necesitamos salvación, ¿saben qué no hacemos? No le pedimos ayuda a Dios. Hermanos, ustedes y yo somos merecedores de Emanuel. Lo que Emanuel significa es que Dios esté aquí con un ejército gigante y nos aplaste a todos. Eso es lo que ustedes y yo merecemos. Pero iglesia, Dios es tan misericordioso que decidió cambiarle el significado a Emanuel. Cuando Jesús nació, Emanuel dejó de significar que él iba a venir con el ejército de Asiria a aplastar a los incrédulos. ¿Saben qué significa Emanuel ahora? Que Jesús ha nacido como un bebé para llevarnos a Dios. Significa que él nació en un pesebre, no durmiendo plácidamente como mi hija Catalina, sino durmiendo entre la suciedad de los animales. E hizo todo eso para que ustedes y yo, que somos como Acaz, que merecemos la destrucción, ahora podamos habitar junto a Dios. Jesucristo hizo un gran intercambio. Él murió en la cruz para que usted y yo no fuéramos castigados. Para que ustedes y yo, Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que ustedes y yo ahora estemos cerca del Padre. Eso es lo que ahora significa Emanuel. La canción navideña que les mencioné al principio, ¿saben cómo sigue diciendo? Dice, María, ¿sabías que tu bebé un día salvará a nuestros hijos e hijas?
María, ¿sabías que tu bebé ha venido para hacer de ti una nueva persona? Ese niño que tú has dado a luz, muy pronto te dará a ti libertad. Eso es Emanuel, hermanos. Ustedes y yo anhelamos muy en el fondo de nuestro corazón salvación. Y yo les pido en esta Navidad, hermanos, que reconozcamos cuán necesitados estamos de la salvación que hay en Jesucristo. Y si hay alguien aquí que sigue como acá, así que no quiere someterse más bien no quiere reconocer la verdad de que necesita de Dios, el día para abrazar a Cristo es hoy. El Mesías ha satisfecho nuestro anhelo por salvación, Él ha venido a salvarnos. Segundo punto, anhelo de paz. ¿Ustedes anhelan la paz, hermanos? Los primeros 12 versículos del capítulo 1, y ustedes pueden nuevamente seguirlo allí en su bosquejo, los primeros 12 versículos del segundo capítulo nos narran la historia de los sabios. No sé usted si por ahí puede leer a Melchor. ¿Leyó a Melchor ahí en el texto? Bueno, no, Melchor es cultura popular. Eso no pasó, pero lo que sí pasó es básicamente, hay un grupo de astrónomos, son sabios, se dedican a ver las estrellas, y ellos vienen por allá de Persia y Arabia, y un día aparece una estrella en el cielo. Y cuando aparece la estrella en el cielo, la tradición era que esa estrella significaba que iba a nacer un rey en el lugar en donde salió la estrella. Así que estos sabios, no sabemos si eran 3 o si eran 1000, comienzan a caminar y llegan a Jerusalén. Lo interesante, hermanos, y pónganle mucha atención al drama, ellos vienen buscando la promesa de un rey prometido. ¿Y con quién se encuentran? Con Herodes. Se encuentran con el actual rey. ¿Y qué le dicen? ¿Y qué le dicen? Perdónenme. ¿Qué le dicen? Bueno, venimos buscando al rey que va a nacer sobrenaturalmente. Y Herodes le dice, sí, va a nacer un rey. Por supuesto, se siente amenazado, así que él quiere destruir a este rey, y vamos a hablar en un momento de eso. Pero de repente Herodes se vuelve creyente y comienza a creer en las escrituras y les dice a los sacerdotes y escribas, bueno, busquen en su libro a ver en dónde es que van a nacer este rey. Es increíble, ¿no? O sea, él es un creyente cuando le conviene. Entonces, él dice, ahora le creo a la Biblia, vayan y miren en la Biblia y díganme en dónde van a nacer este rey para ir a adorarlo, entre comillas. Los sabios, luego de parar en Jerusalén, continúan siguiendo la estrella y llegan a un lugar llamado Belén. Le entregan al bebé incienso, mirra y oro. No vamos a profundizar de pronto en el simbolismo. Mucha gente se queda como en el simbolismo, qué significa el oro, qué significa la mirra. Lo importante es que eran regalos muy costosos, eso valía mucho dinero. Así que los sabios le regalan todo esto al bebé y con eso están diciendo, este bebé es el rey prometido. Y entonces se cumple la segunda profecía. Miren los versículos 5 y 6 del capítulo 2. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Nuevamente, para entender eso, necesitamos ver el Antiguo Testamento. Esa es una cita de Miqueas 2, otro de los pasajes famosos navideños. Y en el libro de Miqueas leemos algo muy similar a lo que leímos en Isaías. Leemos que va a venir un ejército grande que se llama Asiria y que ese ejército va a destruir a Israel. Pero el mensaje de Miqueas, ¿cuál es? Después de la destrucción viene la restauración. Ese es el mensaje de Miqueas. Miren cómo lo dice literalmente Miqueas capítulo 5 versículo 2. Lo pueden ver en pantalla o escúchenlo, dice así. Pero tú, estoy leyendo Miqueas 5:2, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá,
De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Él se afirmará y pastoreará a su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Miren, quizás nosotros no hemos vivido lo que vivió Israel cuando llegó a Siria. Es decir, a Siria fue un ejército que básicamente vino y asesinó a todo el mundo. Imagínense, qué sé yo, China llegando a Colombia y arrasando con todo el mundo. Eso fue lo que pasó. Y básicamente lo que el profeta está diciendo es: tú que estás tan dañado y tan roto, no te preocupes. Un día va a venir un gobernante y va a organizar este mundo. Amada iglesia, uno de los grandes ídolos del siglo XXI, ¿sabe cuál es? La política. Hoy la gente está desesperada buscando cuál es el siguiente salvador que los va a proteger y que va a poner el mundo en orden. Por eso la gente adora, en el sentido de idolatría, por ejemplo, a alguien como Donald Trump. Sin importar su postura política, la gente hoy en el mundo está mirando los grandes líderes porque Donald Trump va a ayudar a salvar a Israel de Irán, va a ayudar a que en Venezuela se acabe el socialismo, va a ayudar a que los cristianos en Nigeria no sean asesinados por Boko Haram. Si usted no entendió las referencias políticas, no importa. El punto es, la gente hoy está sedienta de que alguien le ponga orden a este mundo. Y yo me pregunto, ¿qué tantos cristianos llenan esas filas? Pero el problema de los políticos, ¿saben cuál es? Que son iguales a Herodes, que estarían dispuestos a matar niños con tal de quedarse en el poder. Los reyes y los políticos de este mundo no pueden hacer lo que nuestros corazones anhelan, y es darnos paz. Este mundo está roto, hermanos. Escuchamos de guerras, de asesinatos, de muerte por todo lugar. Y yo les ruego, hermanos, no pongan su esperanza en las elecciones del 2026. No pongan su esperanza en los grandes líderes mundiales que hoy llenan las redes sociales. Hermanos, en esta Navidad el mundo quiere esconder los horrores de la guerra a punta de villancicos y promociones en tecnología. Nosotros no vamos a ignorar la ruptura de este mundo. ¿Sabe qué vamos a hacer los cristianos? Vamos a confiar en que el Rey prometido ya nació. Y el Rey prometido, Él sí gobierna en los cielos. Hoy gobierna soberanamente, no lo vemos y pareciera que no gobernara porque el mundo es terrible, pero Él está gobernando y un día Él vuelve otra vez para reinar físicamente en esta tierra. El Rey prometido ya nació en Belén y Él nos dará por fin paz. La canción sigue diciendo: María, ¿sabías que tu bebé ha caminado por donde los ángeles han pisado? María, ¿sabías que tu bebé es el Señor de toda la creación? María, ¿sabías que tu bebé un día gobernará a las naciones? Si María sabía eso, entonces podía tener paz. Esa es nuestra esperanza, que el Rey ha nacido en Belén. Vamos a nuestro tercer anhelo. Gracias, Miguelito. El mundo está roto, mi voz está rota, hermanos. Por eso me traen agüitas. Tercer anhelo satisfecho por el Mesías, el anhelo de identidad. Ahora, en este punto, no sé si alguien se dio cuenta, yo espero que sí.
Alguien ha dicho, bueno, pero o Juan David, o los de comunicaciones, o los que hacen el programa, alguien se equivocó con el título. El título, no sé si lo podemos mostrar, Dieguito, es Cristo, el verdadero Israel. Y ustedes dirán, venga, pero no ha hablado nada acerca de eso. ¿Cómo así? Bueno, estamos en una serie que se llama Cristo el verdadero y estamos cada día abordando uno. Y a mí me tocó el tema de Cristo el verdadero Israel. Creo que el pasaje bíblico que mejor muestra eso es Mateo 2, versículos 13 al 15, el que vamos a analizar en un momento. Pero no titulé mi sermón solo porque me tocó. Yo creo que el hecho de que Cristo es el verdadero Israel es el centro de este pasaje. Si hay 5 cumplimientos, el tercer cumplimiento, el que tiene que ver con que Cristo es el verdadero Israel, está en toda la mitad. Está aquí. Y a mi modo de ver, esta profecía es muy pequeña, en palabras, muy ignorada, pero muy poderosa. ¿Qué sigue pasando en la historia? Bueno, está Herodes, el gobernante egocéntrico, quiere matar al rey que ha nacido, así que Dios llega en los sueños a la gente, le dice a los sabios, ustedes no se devuelvan por el mismo camino, porque si se devuelven por el mismo camino los van a matar. Devuélvanse por un camino distinto. Y a José le dice, ustedes no se pueden quedar acá, ustedes se tienen que ir. ¿Y a dónde lo manda? A Egipto. Y leemos que eso es el cumplimiento de la tercera cosa que leemos aquí dicha por el profeta. Miren los versículos 14 y 15. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Esa frase, de Egipto llamé a mi hijo, es una cita directa de Oseas 11. ¿Quiénes estaban aquí a las 9 de la mañana? Con toda confianza. Los demás, siéntanse mal, mentiras. Los demás lastimosamente se perdieron que leímos Oseas 11. Y básicamente, ¿qué nos dice Oseas 11? El profeta dice, Israel, tú eres el hijo de Dios. Pero aunque tú eres el hijo de Dios y tienes todos los privilegios de ser el hijo de Dios, me has traicionado. Miren lo que dice Oseas 11. Voy a leer solo un par de versículos. Dice Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Me salto al versículo 5. Dice, no volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. Es increíble, está diciendo, ustedes eran hijos de Dios, pero traicionaron a su padre. Se fueron con los Baales. Y hermanos, yo quiero que usted note que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, guiados por el Espíritu Santo, son unos artistas. Porque lo que Mateo hace, esto lo dice Mateo, es esta narración está cumpliendo la profecía de Egipto llamé a mi hijo. No es casualidad. Mateo está diciendo, ese hijo que era Israel allá en Oseas 11, adivinen quién es el nuevo hijo. Jesucristo. Miren, ser el hijo de Dios es un privilegio y una responsabilidad al mismo tiempo. ¿Quién no quisiera ser hijo de Dios? Pues tener todos los privilegios del dueño del universo. Eso es ser el hijo de Dios. Pero tiene una gran responsabilidad. La responsabilidad de ser el hijo de Dios es ser el medio por el cual el mundo puede conocer a Dios. Israel estaba llamado a ser el medio por el cual el mundo conociera a Dios. El domingo pasado hablamos acerca del verdadero Adán. Adán fue el primer hijo de Dios. ¿Y qué hizo Adán? Cayó en pecado. No fue capaz de comunicarle al mundo quién es Dios.
El segundo hijo es Israel. E Israel también falla en su misión de comunicarle al mundo quién es Dios. Por eso necesitamos un tercer hijo. Alguien que sea mejor que Adán y alguien que sea mejor que Israel. Israel sale de Egipto y Jesús también sale de Egipto. Israel cruza el Mar Rojo y Jesús cruza las aguas del bautismo en el capítulo 3. Israel vaga por el desierto 40 años por su pecado y en el capítulo 4 de Mateo vemos a Jesús soportando la tentación por 40 días. Israel era luz a las naciones, bendición a las naciones, nación santa, sacerdocio santo. Y yo les pregunto, ¿quién es la nueva luz? ¿Quién es el nuevo sacerdote? ¿Quién es bendición a todas las naciones? Jesucristo. Básicamente lo que Mateo nos está diciendo es, Jesús es el Hijo definitivo. Jesús es el verdadero Israel. Ustedes dirán, bueno, pues todo eso tan bacano, esas conexiones del Antiguo Testamento, como tan chévere, y todo eso que tiene que ver conmigo. ¿Sabe cómo tiene que ver con usted y conmigo todo esto? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, y pongan la atención, para que usted y yo ahora seamos llamados como hijos de Dios. Eso es una cosa increíble. Adán falló como hijo, Israel falló como hijo, Cristo fue el hijo perfecto. Y ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. A nosotros se nos ha dado la labor de ser ese medio por el cual Dios conozca al mundo. Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la luz del mundo. Hermanos, por eso es tan triste que nosotros estemos tan insatisfechos con quienes somos. No sé si a usted le pasa, yo lucho con esto. ¿Será que usted se siente menos por, no sé, el dinero que tiene, la forma en la que se ve, el trabajo que tiene? A veces nos sentimos menos porque estamos en el punto más abajo de la escalera laboral. Y como que nos cambian de un lado para otro en el trabajo. Y aun si no nos cambian, es como que yo quisiera ser el más grande de todos. ¿En dónde descansa nuestra identidad? ¿En nuestra dedicación? ¿En nuestra familia? ¿En las cosas que poseemos? Miren, diciembre es el momento perfecto en el que el mundo trata de amenazar nuestra identidad. El mundo nos dice, te ves gordo, por eso necesitas ir al gimnasio en 2026. Eres pobre, por eso necesitas un mejor trabajo. Estás aburrido, por eso necesitas comprar más cosas. Sin embargo, hermanos, el Hijo de Dios vino a hacernos hijos. Y si usted ha creído en Cristo, hoy somos hijos de Dios. Y esa es la mejor identidad que pueda haber en el universo. Jesucristo compartió su título con nosotros. Él es el verdadero Israel porque es el verdadero Hijo y quiere que nosotros ahora seamos hijos de Dios. Ustedes y yo tenemos el trabajo más importante sobre todo el universo. ¿Sabe cuál es ese trabajo? Mostrarle al mundo quién es Dios. Adán e Israel fallaron. Yo le pregunto, ¿ustedes y yo vamos a fallar? Cristo no falló. Cristo nos llevó a Dios. Hermanos, nosotros tenemos el título, los beneficios y la labor más importante del mundo. Somos hijos de Dios y el Mesías vino a compartir eso con nosotros. Yo le pido que en esta Navidad su identidad no descanse en, lo que sea que tengamos, lo que sea que seamos, lo que sea que anhelemos para el 2026. Que nuestra identidad esté en que somos hijos de Dios. Último anhelo, el anhelo de consuelo. Ya hemos visto 3 de los 5 cumplimientos proféticos.
Ahora he decidido poner los últimos dos cumplimientos proféticos en el punto 4. En el versículo 16 comenzamos a leer acerca de una terrible tragedia. Cuando los magos se van por otro camino, Herodes se siente burlado. El ego orgulloso de Herodes es herido. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Manda a asesinar a los niños de 2 años o menos. Eso cumple las palabras del profeta. Llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos. No vamos a ir a ese pasaje en el Antiguo Testamento. Eso lo dijo Jeremías en un momento muy duro de la historia de Israel. Pero no sé si usted se ha puesto a pensar en lo terrible de lo que hizo Herodes. ¿Quiénes aquí tienen hijos? No sé si usted se ha puesto en ese lugar. Uno de los poemas de John Piper, me encanta este poema, básicamente él nos invita a imaginarnos que nosotros somos la familia que era dueña del pesebre cuando Jesús vino a quedarse en el pesebre. Cuando María vino a quedarse en el pesebre para que naciera Jesús. Y él dice, imagina que esta familia tenía un bebé que nació por la misma fecha que nació Jesús. Si eso fuera así, cuando Jesús escapa a Egipto, unos meses después, vienen unos soldados romanos, tumban la puerta, sacan la espada y atraviesan a tu bebé de menos de 2 años. Y entonces el dueño del pesebre se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué yo le di posada a María para que naciera el Mesías y mi hijo fue atravesado por una espada? ¿Se acuerdan de Catalina durmiendo? Bueno, si mi familia hubiera vivido en esa época, un soldado habría entrado y, bueno. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué el nacimiento del Mesías tiene que estar tan acompañado de dolor? Y no lo sabemos. No sabemos por qué de tantos bebés que murieron, el único que se salvó fue el Mesías. Era más importante que los demás bebés, por supuesto, pero ¿por qué no salvarlos a todos? Eso no lo entendemos. Asimismo no entendemos todo el dolor que estamos atravesando. No sé, pues es decir, casi que se asume que diciembre es la época más feliz del año, pero yo estoy seguro que aquí hay gente que está destruida de dolor por alguna razón. Alguna pérdida, alguna frustración, algún anhelo insatisfecho. Y el consuelo que nos da este pasaje es que el Mesías provee consuelo. Los versículos 19 al 23, cuando termina la narración, nos dicen que José no vuelve a Judea porque está reinando el hijo de Herodes, es peligroso. Así que llega a una región llamada Galilea, específicamente a una ciudad que ¿cómo se llama? Nazaret. Y así termina el último versículo de este pasaje, en el versículo 23, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, él será llamado Nazareno. ¿Sabe cuál es el problema con ese versículo? ¿Alguien lo sabe? ¿De todo corazón alguien lo sabe? Ese pasaje no está en ningún lado del Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Pero ahí está diciendo que es para que se cumplieran los profetas. Y si no está en ningún lado, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, la mayor pista de todas es, Nazareno era un sinónimo de desprecio. Ser nazareno, hagan de cuenta que estamos en la época colonial, aquí en Colombia. Y aquí en Colombia, si usted era blanco y era español, era mucho más importante que un esclavo negro. Bueno, básicamente ser nazareno era ser despreciado como el esclavo negro. Eso significaba ser nazareno.
Por eso alguna vez Natanael le pregunta, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret era una ciudad pobre, despreciada, socioculturalmente fea. Pero el Mesías fue llamado Nazareno. Hermanos, Jesús de Nazaret fue alguien pobre. Fue un simple carpintero. Jesús no era el CEO de su empresa. Los profetas fueron muy claros con esto. Mire lo que dijeron los profetas. Mire Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4. Él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Cuando Jesús estuvo en la cruz, ensangrentado, desnudo, humillado, débil y aparte de todo eso, nazareno, fue literalmente lo más despreciado a los ojos del mundo. Era la escoria de la sociedad. Iglesia, nosotros no sabemos por qué el Señor permitió que los soldados atravesaran a esos bebés aquella vez. Y no sabemos por qué nosotros hoy sufrimos todo lo que sufrimos. Tengo un amigo muy especial para quien diciembre es la peor época del año. Pues, más que la peor época le trae el peor recuerdo. Su esposa dio a luz en los días de diciembre y después de dar a luz, un par de días después murió. Todo en diciembre. Todo en la última semana de diciembre. Y bueno, varias personas acá saben a quién me refiero. ¿Cómo celebras Navidad en diciembre bajo esas circunstancias? ¿Cómo celebras la Navidad después de que los soldados vinieron a atravesar a los bebés? Mira, definitivamente necesitas algo mejor que mi pobre angelito y las lucecitas del centro comercial. Nuestra esperanza es que el Mesías no elimina el dolor, pero sí vino a hacerse despreciado y a caminar con nosotros en el dolor. Jesucristo fue despreciado para caminar con nosotros en medio de nuestro quebranto y desprecio. ¿Saben cómo termina la canción de Mary Did You Know? María, ¿sabías que cuando besas a tu bebé besas el rostro de Dios? María, ¿sabías que tu bebé es el Cordero perfecto del cielo? Ese niño que duerme entre tus brazos, así como mi hija Catalina, ese niño que duerme entre tus brazos es el gran yo soy. Pero el gran yo soy vino a nacer entre la suciedad de los animales en un pesebre. Ese es nuestro consuelo, que Él se hizo llamar Nazareno para caminar con nosotros en nuestro dolor. No sé, hermanos, después de eso, si usted quiere satisfacer su corazón con las lucecitas del centro comercial, allá usted. Mi consuelo es que Jesús se hizo llamar Nazareno. En esta época, el mundo nos dice que nuestra mayor necesidad es pasar unos días en Cartagena, prepararnos para las elecciones del 2026, comer buñuelos, comprar un nuevo televisor y diferir todo a 48 cuotas. Y no hay nada malo en las cosas mismas, no me malentienda. De la misma manera que no había nada de malo en la madera que Israel usaba para construir sus ídolos. No nos dejemos engañar. Solamente el Mesías puede satisfacer nuestros más grandes anhelos. ¿Usted anhela salvación? El Mesías vino para salvarnos de nuestros pecados. ¿Usted anhela paz? El Mesías vino para gobernar con mano fuerte. Él derrotó la muerte en su resurrección. ¿Cómo no va a derrotar a los enemigos de Dios? ¿Anhelas identidad? Dios ha decidido llamarte hijo. ¿Anhelas consuelo? El gran yo soy se ha llamado Nazareno para caminar contigo en tu dolor.
Así que hermanos, cuando en esta Navidad recuerden que Cristo durmió en los brazos de María, así como mi hija Catalina estaba ahí durmiendo en la imagen, recuerda que Él satisface tus más grandes anhelos.